¿Y si te dijera que la Biblia no cuenta toda la historia sobre la vida de Jesús? Porque aparentemente sabemos lo necesario, pero ¿es eso suficiente? Conocemos, por supuesto, su nacimiento milagroso y su muerte redentora. Sin embargo, entre los 12 y los 30 años hay un vacío, un profundo silencio de 18 años. Entonces, ¿qué hizo el Mesías durante todo ese tiempo? Verás, hay un secreto, uno que ha permanecido velado por siglos, hasta ahora. La última vez que la Biblia nos da un detalle de su juventud, Jesús tiene 12 años y asombra a los doctores de la ley en el templo. Sin embargo, la siguiente vez que aparece en la escena pública es ya un hombre de 30 años, listo para ser bautizado por Juan en el Jordán e iniciar un ministerio que literalmente partiría la historia en dos. Pero entonces, ¿qué pasó en medio? Es decir, ¿cómo se convirtió el hijo de un carpintero en el rabino que hablaba con una autoridad nunca antes vista? ¿Dónde exactamente aprendió todo lo que sabía? La Biblia, como dijimos, guarda silencio, pero la historia, las leyendas y los textos antiguos, ellos no tanto. De hecho, hay pistas ocultas a simple vista que sugieren un viaje, una preparación y una profunda revelación. Acompáñanos en esta investigación sobre los años perdidos de Jesús. Y si te apasionan estos misterios, no olvides suscribirte y darle like, porque lo que vamos a desvelar hoy, francamente, podría cambiar tu forma de ver su historia. Al final de este video, entenderás por qué este silencio es, quizás, el mensaje más poderoso de todos. La teoría más simple, y de hecho, la que la mayoría de eruditos acepta, es que Jesús no fue a ninguna parte. Simplemente se quedó en Nazaret. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos da una pista. Cuando Jesús regresa a su pueblo, la gente se pregunta, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? La palabra griega usada aquí es tectón. Y esto es importante, porque tectón no solo significa carpintero, significa artesano, constructor. Un tectón en el siglo I en Galilea no solo hacía sillas. No, él construía casas, hacía arados, reparaba vigas. Era, en resumen, un trabajo duro, físico y fundamental. Ahora bien, Nazaret no era un pueblo aislado, para nada. Estaba, de hecho, a solo 6 kilómetros de Séforis, la joya de Galilea, una ciudad romana bulliciosa que Herodes Antipas estaba reconstruyendo en esa época. Entonces, ¿es posible que el joven Jesús trabajara allí? Imagina por un momento a un joven Jesús, sensible y observador, caminando entre soldados romanos, mercaderes griegos y el fariseísmo estricto de su pueblo, viendo la opresión, la injusticia, la inevitable mezcla de culturas. En esta teoría, por lo tanto, los años perdidos no se llenaron con viajes exóticos, sino con trabajo, con estudio profundo de la Torá y con observación silenciosa. Su sabiduría, en este caso, no vendría de maestros lejanos, sino de una conexión directa con Dios, una conexión forjada en la vida ordinaria. Pero la pregunta ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente para explicar la revolución que trajo consigo? Verás, el silencio de los evangelios es tan profundo, tan absoluto, que la mente humana se ha negado a aceptarlo. Y es precisamente aquí donde comienzan las pistas. Y por supuesto, las teorías prohibidas. En el año 1947, un pastor beduino descubrió los rollos del Mar Muerto. Estos rollos revelaron la existencia de una secta judía ascética que vivía en Qumrán, cerca del Jordán. Eran los esenios. Y aquí, el misterio se profundiza. Los esenios eran místicos, creían en un Mesías venidero, practicaban bautismos rituales de purificación, vivían en comunidad, rechazaban la corrupción del Templo de Jerusalén y se preparaban activamente para el fin del mundo. ¿Te suena familiar? Las similitudes con el ministerio de Jesús son
impactantes. El lenguaje de luz contra oscuridad, la comunidad de bienes, la pureza ritual. Y hay, además, un vínculo aún más fuerte. Juan el Bautista. Juan, el primo de Jesús, que predicaba bautismo y arrepentimiento en el desierto, encaja perfectamente con la descripción de un esenio. Entonces, es posible que Jesús, en sus años perdidos, se uniera a su primo. Que haya vivido y estudiado con esta comunidad mística en el desierto, aprendiendo de sus textos y de sus profecías. Esta teoría sugiere que Jesús no fue un simple carpintero, sino un iniciado, un estudioso que se sumergió en la corriente mística más profunda del judaísmo de su tiempo, antes de salir con su propio mensaje, un mensaje que incluso superaba al de ellos. Pero claro, hay otra teoría, una que nos lleva mucho, mucho más lejos de Nazaret. En 1887, un periodista de guerra ruso llamado Nikolás Notovich afirmó haber hecho un descubrimiento que sacudiría los cimientos del cristianismo. Mientras se recuperaba de una herida en la pierna en el monasterio de Gemis, en el Tíbet, Notovich aseguró que los monjes le mostraron manuscritos antiguos, textos que hablaban de un profeta occidental que había llegado a ellos siglos atrás. Lo llamaban el Santo Isa. Según estos textos, a los 13 años, el joven Isa, es decir, Jesús, se unió a una caravana de mercaderes y viajó por la ruta de la seda. Pasó años en la India, estudiando con los brahmanes. Luego, viajó al Tíbet y Nepal, donde estudió los sutras budistas. Los textos describen a Isa predicando contra el sistema de castas en la India, asombrando a los monjes con su sabiduría y enseñando principios de paz universal. Ahora bien, ¿es esto una fantasía? Muchos eruditos, por supuesto, descartaron a Notovich como un fraude. Afirmaron que el monasterio incluso negó la historia. Pero, ¿es tan fácil descartarlo? Dejemos de lado a Notovich por un momento y miremos la evidencia en las propias palabras de Jesús. Las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y los principios fundamentales del budismo y el hinduismo son asombrosas. La no violencia, el amor por los enemigos, el desapego del mundo material, la idea de un reino interno. ¿Cómo explicamos esto? ¿Es una coincidencia? ¿Una revelación paralela? ¿O es la prueba de que Jesús viajó al Oriente y trajo de vuelta una sabiduría universal, adaptándola, claro, a su propia tradición judía? La teoría de Isa sigue siendo la más controvertida, la más prohibida. Pero nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a limitar la preparación del Mesías o aceptamos que la verdad de Dios puede encontrarse en lugares inesperados? Y las teorías, de hecho, no terminan ahí. Algunos sugieren que Jesús viajó al centro del conocimiento mundial, la gran biblioteca de Alejandría, en Egipto. Allí habría estudiado la filosofía griega de Platón y Aristóteles. Otros, siguiendo las leyendas de José de Arimatea, el hombre rico que donó su tumba a Jesús, sugieren algo aún más extraño. José era, según la leyenda, un mercader de estaño. ¿Y dónde se encontraba el estaño? En las Islas Británicas. Hay un himno inglés famoso que pregunta: ¿y anduvieron esos pies en tiempos antiguos sobre las verdes montañas de Inglaterra? Una leyenda que sugiere que José de Arimatea llevó a su joven sobrino, Jesús, a Glastonbury, donde habría aprendido de los druidas, de Nazaret al Tíbet, de Qumran a Inglaterra. El vacío de 18 años se ha llenado con todas las esperanzas y misterios de la humanidad. Hemos viajado por el mundo buscando al Jesús perdido. Hemos explorado la carpintería, el desierto y las montañas del Himalaya. Hemos analizado al Tectón, al Esenio, al Santo Isa. Y ahora
nos enfrentamos a la pregunta final. Entonces, ¿cuál es la verdad? La revelación, tal vez la más profunda de todas, no es que Jesús hizo una de estas cosas. No es que debamos elegir entre el carpintero y el místico. La revelación es que el silencio de la Biblia, ese vacío de 18 años, es en realidad y por diseño intencional. Piénsalo, el Evangelio de Lucas nos da la única pista, la única que realmente necesitamos. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjate bien, el texto nos dice qué estaba pasando. Estaba creciendo, pero deliberadamente no nos dice cómo. No nos da un itinerario, no hay un mapa de viaje. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar algo tan fundamental? Porque el cómo, tal vez, no era un viaje geográfico, sino un viaje interno. Porque la preparación no estaba en un lugar, sino en un estado del ser. Quizás la verdad más satisfactoria es una fusión de todas ellas. ¿Por qué elegir? Quizás Jesús fue el tectón, el artesano, que aprendió la dignidad del trabajo y absorbió la opresión romana en Séforis. Y, al mismo tiempo, fue el judío devoto, que se retiró al desierto y escuchó las ideas místicas de los esenios. Y también fue el hombre sabio, el alma universal, que a través de las inevitables rutas comerciales que cruzaban Galilea, entró en contacto con la sabiduría de Oriente y la filosofía de Grecia. El silencio de la Biblia, por lo tanto, no es un error, no es un capítulo perdido, es una invitación, es de hecho un espacio sagrado. No nos da un dogma sobre su educación, porque si lo hiciera, lo limitaríamos. En vez de eso, nos da un misterio. No nos dice, esto es lo que debes creer que hizo. Más bien, nos pregunta directamente a nosotros, a través de los siglos, ¿tú cómo te prepararías para cumplir tu propósito? Los años perdidos de Jesús no son en realidad un error histórico, son un espejo. Todos en nuestras vidas tenemos nuestros propios años perdidos. Esos periodos de silencio, esos años de preparación, de duda, de trabajo invisible, los años en los que sentimos que no estamos avanzando, los años en los que nadie nos ve, los años en los que dejamos de ser el niño que éramos y nos estamos convirtiendo en la persona que estamos llamados a ser. La lección de este gran misterio no es dónde estuvo Jesús, es que el silencio, el estudio y la preparación son la antesala de todo gran propósito. Jesús no apareció en el Jordán con 30 años, de la nada. Apareció después de 18 años de crecimiento invisible. La próxima vez que sientas que estás en tus propios años perdidos, recuerda, no estás perdido, te estás preparando. Si este viaje por los misterios de los años perdidos te ha revelado algo nuevo, compártelo en los comentarios. ¿Cuál de estas teorías te resuena más? ¿La del carpintero, la del esenio o la del viajero a la India? Agradecemos profundamente que hayas llegado hasta el final con nosotros. En Sagrada Historia Bíblica creemos que cada historia esconde un secreto. Si valoras esta investigación y quieres descubrir más secretos ocultos en la Biblia, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestra próxima revelación. Gracias por ver. Hasta la próxima.